Él se quedó solo, cerca del borde del complejo de entrenamiento de la Unidad de Operaciones Especiales. Solo un hombre mayor con una camisa de franela, botas gastadas y una gorra tan descolorida que no se podía leer la costura. No hablaba, no se movía. Solo observaba mientras los reclutas se arrastraban por el barro, escalaban muros y gritaban bajo presión. La mayoría asumía que no era nadie. Un conserje jubilado, un local que se había acercado demasiado. Nadie le prestó más que una mirada, hasta que un recluta redujo la velocidad. Había notado algo bajo la manga arremangada del hombre mayor. Un tatuaje descolorido, nada decorativo, solo un águila con ancla, preciso y afilado. El tipo de marca que no eliges, el tipo que te ganas. Y en ese momento, el recluta se detuvo en seco, porque ese hombre no estaba perdido, no estaba fuera de lugar. Era uno de ellos, mucho antes de que cualquiera de ellos hubiera nacido siquiera. Bienvenidos a Historias Humanas. Antes de continuar, díganos en los comentarios desde qué ciudad del mundo están viendo este video hoy, y si creen que hombres como este merecen ser recordados, suscríbanse al canal y ayúdennos a compartir sus historias. Venía cada jueves, siempre solo, siempre temprano. Antes de que llegaran los instructores, antes de que las cadencias comenzaran a resonar por el complejo, antes de que alguien tuviera tiempo de hacer preguntas. Aparcaba en el estacionamiento de tierra justo después de la valla del perímetro. Salía de una Ford Pickup oxidada que parecía más vieja que la mitad de los reclutas y caminaba con una cojera constante hacia el extremo lejano del campo. Nunca cruzaba la línea de entrenamiento, nunca interfería. Se quedaba allí, brazos cruzados, una bota ligeramente girada hacia adentro como si se hubiera roto y nunca se hubiera reajustado correctamente. Desde la distancia, parecía un local curioso, tal vez alguien con tiempo que matar. Pero cualquiera que observara lo suficientemente de cerca notaría la forma en que seguía cada movimiento en el curso, cómo sus ojos se entornaban cuando alguien dejaba caer su rifle en el arrastre bajo, cómo sus hombros se tensaban ligeramente ante cada paso en falso en la formación. No era juicio, era memoria muscular. Los reclutas más jóvenes nunca le prestaron mucha atención. Los mayores bromeaban diciendo que venía por nostalgia, tal vez incluso por culpa. Pero los instructores sabían, no exactamente quién era, pero lo que representaba. Ninguno de ellos se atrevió a preguntar, y ninguno le dijo que se fuera. Porque en lugares como este, el respeto no se habla, se reconoce. Y lo que sea que hubiera hecho, le había ganado el derecho a estar allí sin explicación. Nunca usaba nada que lo delatara, ni medallas ni parches de rama, solo esa misma gorra descolorida y camisa de franela con las mangas arremangadas hasta el codo. Pero de vez en cuando, durante una brisa o un estiramiento, parte de la tinta en su antebrazo izquierdo se mostraría. La mayoría pensaba que era solo piel envejecida, pero un día, un recluta miró más de cerca. Notó la forma, el patrón, el símbolo grabado en carne descolorida, y no era decorativo. Era el águila con ancla de las Fuerzas Especiales Españolas. Y no cualquier versión, sino el diseño antiguo, el tipo otorgado mucho antes de los eslóganes y documentales, el tipo que significaba algo solo para aquellos que sabían de dónde venía y lo que había costado. Esa tarde, el calor se pegaba abajo sobre el complejo como una segunda piel. El eco de los instructores gritando a través de megáfonos se mezclaba con los golpes secos de las botas golpeando la tierra, el metal arrastrándose y los cuerpos moliéndose contra la grava. Los reclutas empujaron hasta que sus brazos temblaron y la visión se difuminó, sus movimientos reducidos al instinto y la terquedad. Pero Méndez, uno de los más jóvenes de su unidad,
No solo estaba viendo los ejercicios, lo estaba viendo a él otra vez. El hombre mayor se quedó exactamente donde siempre lo hacía, justo afuera de la valla del perímetro, apoyado contra un poste oxidado, brazos doblados, inmóvil. No llevaba un portapapeles, no usaba uniforme, no hablaba con la mayoría. Era solo un fantasma, una reliquia inofensiva de alguna asignación olvidada. Tal vez un local, tal vez un conserje, tal vez nada en absoluto. Pero Méndez había comenzado a notar las pequeñas cosas, la forma en que la mirada del hombre seguía a reclutas específicos, no solo sin rumbo, la forma en que su cabeza se inclinaba sutilmente, midiendo posturas, prediciendo errores antes de que ocurrieran, la forma en que su cuerpo no se inquietaba ni se movía, como si hubiera estado de pie inmóvil bajo presión más tiempo del que cualquier otra persona aquí había estado viva. Fue entonces cuando sucedió. Una ráfaga de viento seco rodó por el complejo, levantando polvo y mangas de camisa por igual. Y por un breve momento, el puño enrollado del hombre mayor se levantó lo suficiente para que Méndez captara un vistazo de algo en su antebrazo. Tinta, vieja, descolorida, casi camuflada en el tono curtido de su piel. Un águila con ancla, no estilizada, no sobredimensionada, solo silenciosa, precisa. El tipo de marca que no compras, el tipo de la que ni siquiera hablas a menos que te la hayas ganado de la manera difícil. Méndez no reaccionó inmediatamente. Pero algo cambió en su columna vertebral, en su intestino, como si su cuerpo reconociera lo que su cerebro aún no había entendido. Ese no era solo un espectador, ese no era solo algún veterano olvidado con historias que contar. Ese era alguien que había caminado la línea mucho antes de que cualquiera de ellos se hubiera puesto botas. Más tarde, después de que terminaron los ejercicios del día y los instructores se dispersaron, Méndez se encontró caminando por la grava detrás del centro principal de entrenamiento, cerca de la vieja pick-up aparcada justo más allá de la valla. El hombre todavía estaba allí, vertiendo lo último de su café de un termo abollado, mirando a través del curso ahora vacío. Méndez no habló. No se acercó demasiado. Solo se quedó allí por un momento a una distancia respetuosa, sin estar seguro de por qué sus piernas lo habían traído aquí. El hombre mayor no lo reconoció. No necesitaba hacerlo. Su presencia sola llevaba peso, el tipo de peso que no exige espacio, se lo gana. Finalmente, el hombre se levantó. No con un gemido, no con esfuerzo, solo un cambio deliberado de equilibrio, como si todavía estuviera conservando energía para algo que podría venir. Miró una vez hacia Méndez, sin asentir, sin sonreír, solo una mirada, breve, midiendo. Luego entró en la camioneta, cerró la puerta suavemente y se alejó por el sendero polvoriento. Los neumáticos crujiendo grava en un ritmo más lento que los ejercicios, pero de alguna manera más pesado. Méndez se quedó allí mucho después de que se hubiera ido, el último borde dorado del sol atrapando la parte superior del asta de la bandera detrás de él. No sabía por qué el hombre venía cada semana. No sabía qué había hecho o dónde, pero sabía una cosa sin duda. Ese hombre se había ganado el silencio que todos los demás daban por sentado. Esa noche, Méndez no pudo dormir. Su cuerpo dolía por los ejercicios, su mente palpitaba por la deshidratación, pero no era el agotamiento lo que lo mantenía despierto. Era la imagen, ese tatuaje, esa mirada, ese silencio. Había visto hombres fingir su camino a través del valor robado en videos en línea, flexionando parches falsos y líneas ensayadas. Pero nada sobre este hombre se sentía ensayado. De hecho, la parte más inquietante era lo poco que decía, como nada sobre él pedía ser notado. Y sin embargo, todo sobre él exigía respeto.
Alrededor de las 2 de la mañana, Méndez salió de su litera, cuidadoso de no despertar a los otros. Se movió al rincón de la consola en la sala de recreación, donde podía obtener unos minutos de Wi-Fi y silencio. Abrió su laptop, ojos picando, manos todavía polvorientas del día de arrastre en el foso de arena. Ni siquiera sabía qué buscar. Veterano de fuerzas especiales, tatuaje, complejo de entrenamiento. Nada. Trató de afinarlo. Miró a través de registros de visitantes recientes, luego registros de acceso base antiguos. La mayoría estaban censurados o bloqueados detrás de autorización, pero algo captó su atención. Una entrada de campo de hace 2 años. T. Herrera, jubilado, visitante autorizado, no instructivo. Hizo clic en la entrada. Sin foto, sin información de contacto, pero bajo observaciones, una sola línea. Autorizado para observación silenciosa, sin compromiso. Méndez parpadeó. Eso no era normal. Nadie obtenía ese tipo de acceso sin una razón. Ciertamente no los civiles. Y sin embargo allí estaba, renovado anualmente, sin expiración, sin título formal, solo permiso para estar presente sin necesidad de explicar por qué. Cavó más profundo. El nombre Herrera apareció una vez más, enterrado en una nota de informe antigua de una revisión de entrenamiento de 2003. Mencionaban a un SO1 Herrera jubilado, consultado durante la revisión de los protocolos de preparación de fuerzas especiales, descrito como un operador fundamental de la doctrina temprana de reconocimiento profundo. Sin número de servicio listado, sin despliegues, sin confirmaciones de rango. Y luego, más abajo, una referencia en un proyecto de historia oral polvoriento, largamente olvidado. Sin transcripción, solo metadatos. Fuerzas Especiales Españolas, 1970. Sahara Occidental. Penetración profunda. Sin registros archivados. Informe denegado. Resultado clasificado. Herrera, T. Listado como líder de campo. Méndez se recostó en su silla. Sahara Occidental. En esa época eso ni siquiera se suponía que existiera. Esas operaciones no se escribían, no se reconocían, pero sucedieron, y los hombres que las sobrevivieron, si regresaban, eran fantasmas enterrados detrás de censuras, tragados por el silencio. Cerró la laptop lentamente. Sin triunfo, sin avance, solo un peso que se profundizaba en su pecho. Quienquiera que fuera este hombre, no había venido a ser recordado. Había venido a observar porque algunos guerreros no regresan para revivir el pasado. Regresan para ver si la próxima generación está lista para cargar lo que ellos hicieron. Y de repente, Méndez no estaba seguro de estar preparado. Regresó ese jueves, igual que el anterior. Misma camioneta, mismo termo, misma postura silenciosa a lo largo de la línea de la valla. Nada en su comportamiento había cambiado, pero algo en el aire sí. Méndez lo sintió en el momento en que comenzó el entrenamiento. Los instructores estaban más agudos, la cadencia de alguna manera más silenciosa, como si la atención se hubiera asentado sobre el complejo. Y no se trataba de los ejercicios, se trataba de él, el hombre mayor. Se quedó inmóvil como siempre, brazos doblados, gorra sombreando sus ojos observando, mientras se arrastraban por la arena y el sudor. Pero esta vez no era invisible. Comenzó pequeño. Un instructor, un suboficial mayor con una estrella de plata escondida profundamente en su registro, redujo la velocidad durante una rotación de marcha. Miró hacia el hombre mayor y se congeló. No por confusión, sino con el reconocimiento de alguien que había visto un fantasma. No llamó la atención sobre ello. Solo miró por un largo momento. Luego siguió adelante, más silencioso que antes. Más tarde en el día, durante los ejercicios de ascenso de cuerda,
2 instructores más se detuvieron cerca de la línea de observación. Sus ojos se detuvieron. No se intercambiaron palabras. Solo algo no dicho pasando entre ellos, como viejas señales de una guerra diferente. Al final de la tarde, el complejo se había silenciado. La mayoría de los reclutas ya estaban adentro, agotados, medio dormidos en bancos o arrastrando su equipo de vuelta a los búnkers. Pero Méndez permaneció. Se quedó cerca del borde del campo. Sudor cristalizado en su piel, respiración irregular, corazón aún pulsando por la última carrera. Y a través de la tierra, el hombre mayor todavía estaba de pie, todavía observando. Sin cámara, sin portapapeles, solo presencia. Entonces, sucedió. Uno de los instructores, un hombre que nunca rompía la postura, que nunca se desviaba del horario, caminó hacia la valla. No habló, no saludó. Simplemente se detuvo a 3 metros del hombre mayor y se puso en posición de firmes. Perfecto, impecable, de libro de texto. Segundos después, otro instructor se unió a él. Luego, un tercero. Luego, más. Uno por uno, se pararon en una línea silenciosa a través del complejo, mirando al hombre que nunca había pedido ser visto. No se dio ningún comando, ningún gesto. Simplemente sucedió, como si algo enterrado hubiera sido descubierto y lo único que quedaba por hacer era pararse por ello. Méndez observó desde la distancia, sintiendo algo profundo en su pecho tensarse. No por asombro, no por confusión, sino por comprensión. Porque en ese momento a nadie le importaban las puntuaciones o los rangos o las calificaciones. Se pararon porque sabían, porque su silencio tenía peso, porque la tinta en su brazo significaba más de lo que la mayoría de sus cintas jamás significarían. Cuando el hombre mayor finalmente se dirigió hacia su camioneta, nadie se movió. Mientras abría la puerta, una voz rompió el silencio. Calmada, fundamentada e inconfundible. Era el sargento mayor. «Señor», dijo, no con comando, sino con respeto, ¿consideraría hablar a los reclutas la próxima semana? El hombre mayor se detuvo, un pie ya en la cabina. Miró hacia atrás solo ligeramente, voz baja y final. Nada que decir. Y luego se fue. Sin fanfarria, sin agradecimientos, solo el crujido suave de grava bajo los neumáticos y un rastro de polvo que se asentó lentamente detrás de él. Pero mucho después de que desapareció, los instructores permanecieron de pie. No porque se les dijera, sino porque algunos hombres nunca necesitan explicar quiénes son. Lo ves en cómo otros se levantan cuando aparecen. El complejo volvió a la normalidad durante los próximos días, al menos en la superficie. Los ejercicios se reanudaron, los gritos volvieron, y los reclutas regresaron a contar repeticiones, millas y moretones. Pero algo debajo de la superficie había cambiado. Aquellos que habían visto lo que pasó ese jueves no lo olvidaron. Tampoco hablaron de ello. Solo lo llevaron silenciosamente. Méndez lo sintió más. El silencio del hombre mayor se quedó con él en el vestuario, en los carriles de obstáculos, en la forma en que ahora verificaba triple su postura y observaba a los instructores más cuidadosamente que antes. Y no era solo reverencia, era responsabilidad. Ese tatuaje, esa mirada, el peso de la historia presionado en piel y silencio, había cambiado algo en él. No podía sacudirse la necesidad de hacer algo. No para celebrar al hombre, no para exponerlo, sino para reconocerlo. Lo mencionó una noche después de que se apagaran las luces, hablando justo por encima de un susurro a 2 compañeros de equipo que habían estado cerca de la valla ese día. «Deberíamos marcar ese lugar», dijo. «Carril 4, la línea de la valla». No se rieron, no preguntaron por qué. Uno de ellos simplemente respondió. «¿Cómo?». Lo mantuvieron silencioso, sin anuncio, sin permiso, solo acción.
Unas pocas noches después, bajo el manto de la oscuridad, regresaron al puesto de observación con una placa de latón lo suficientemente pequeña para caber en una palma, pulida a mano. La atornillaron cuidadosamente al interior de la valla, justo arriba del nivel de los ojos. Nada llamativo, sin rango, sin nombre, sin fechas, solo unas palabras grabadas. Reservado hasta que él diga lo contrario. Nadie fuera de la unidad lo notó. Nadie debía hacerlo. No era un memorial, era un marcador de posición para el presente, para la memoria, para todo lo que el hombre mayor había llevado sin pedir ser visto. El jueves siguiente, regresó justo a tiempo. Mismas botas, misma chaqueta, mismo termo en mano. Caminó pasando las camionetas, pasando el campo, y se detuvo solo brevemente cuando sus ojos se encontraron con la nueva placa. No la tocó, no reaccionó. Simplemente miró, luego se volvió de nuevo hacia el curso, se apoyó contra el mismo poste de siempre, y reanudó la observación. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez, cada recluta que pasaba cerca de la línea de la valla enderezaba su espalda, porque incluso si no sabían quién era, sentían lo que representaba. Y eso era suficiente. No fue hasta semanas después que alguien supo su nombre. No lo ofreció, nunca lo usó. Pero la palabra tiene una forma de derivar cuando se respeta el silencio. Uno de los instructores, un ex líder de equipo de una generación mayor, reconoció el tatuaje. No de libros, no de la historia, sino de una cara en una foto granulada sellada dentro de un archivo que pocos habían leído. El nombre adjunto a él era Tomás Herrera, S1 de Fuerzas Especiales, confirmado para operaciones que nunca pasaron de conversaciones susurradas, sin recomendaciones públicas, sin medallas en registro. Solo un puñado de hombres aún vivos que recordaban lo que hizo, y menos aún que se atrevían a hablar de ello. Herrera siguió viniendo cada jueves. Nunca faltó, nunca pidió nada. Y cada vez que se paraba en la valla, más y más reclutas comenzaron a notar. No hablaron, no miraron boquiabiertos, solo observaron desde las esquinas de sus ojos, enderezaron sus líneas, apretaron sus posturas, no porque alguien se los dijera, sino porque la presencia enseña más fuerte que las órdenes. Una mañana no vino. Sin anuncio, sin explicación, solo un lugar vacío a lo largo de la línea de la valla. Esperaron un jueves, luego 2, luego un mes. La placa se quedó. También el silencio. Finalmente, Méndez, ahora en la fase final de su entrenamiento, regresó solo al carril 4 después de horas. El complejo estaba quieto, el aire espeso con esa tensión única entre el anochecer y la memoria. Se paró donde Herrera solía pararse, brazos doblados, mirada fija en el curso. No era lo mismo, pero era algo. Un ritual de respeto, una forma de decir gracias sin decir nada. Cuando se dio la vuelta para irse, notó algo pegado suavemente en la parte posterior de la placa. Un sobre doblado, desgastado por el clima. Su nombre en él. Solo Méndez. Sin rango, sin título. Adentro había una sola moneda, vieja, pesada, rayada por el tiempo. Un lado llevaba el águila con ancla, el otro no tenía palabras, solo una sola línea grabada a mano, todavía vigilando. Nunca descubrió quién la dejó. Nadie afirmó saber, pero no necesitaba confirmación, porque algunos hombres nunca desaparecen. Solo se desvanecen silenciosamente en las vidas que han moldeado, dejando atrás nada más que disciplina, silencio y el tipo de ejemplo que habla mucho después de que se han ido. Algunos guerreros dejan atrás medallas, algunos dejan atrás libros, pero los más raros, los que casi nos perdemos, dejan atrás nada más que presencia. No hablan a menudo, no corrigen el registro. Solo observan silenciosamente para ver si hemos aprendido algo. Tomás Herrera nunca pidió ser recordado.
Nunca contó su historia, pero el silencio que dejó atrás enseñó a toda una generación cómo escuchar. Ahora les pregunto, ¿han conocido alguna vez a alguien así? Alguien que llevó más de lo que dijo y que dejó algo atrás sin pedir nunca atención. Digan su nombre en los comentarios, dejen que su historia sea escuchada. Y si ésta los tocó, suscríbanse a Historias Humanas. Estamos creciendo cada día y su apoyo nos ayuda a mantener estas voces vivas. Gracias por ver. Esta es una historia de ficción creada con fines de entretenimiento e inspiración. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia.